Avance Universitario, el podcast de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es la voz de la comunidad universitaria. Los conocimientos, la opinión y la información están al aire a través de Avance Universitario. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, estimado público Radio Escucha. Esto es La Vuelta al Mundo en 80 libros. Y como en otras ocasiones están con ustedes Javier Acosta y Sigifredo Esquivel. En esta ocasión vamos a hablar de un autor, de un libro. El autor, según Harold Bloom, padre fundador, padre y madre de todos los estadounidenses, dice Harold Bloom, por supuesto, Walt Whitman, Hojas de hierba. En estos momentos aciagos en que el imperialismo yanqui se cierne por el mundo, es pertinente recordar que Estados Unidos es mucho más, afortunadamente, es mucho más barbarie, destrucción y violencia. Walt Whitman es un poeta que ha influido mucho en la literatura y en la poesía mundial, muy especialmente en la poesía europea y en la poesía americana, incluyendo desde luego el sentido en que lo hispanoamericano es también americano. Y Walt Whitman funda además la poesía norteamericana, en el sentido de que antes de la escritura de Whitman, la literatura norteamericana era literatura europea, es decir, no buscaba una voz especial americana, y Whitman, sin demasiada alarde, sin proponérselo incluso, ¿no? Sin preguntarlo, sí, sin buscando esa definición, tiene esa definición naturalmente. En las literaturas hispanoamericanas se buscaba mucho, había como una angustia de cómo crear esa voz hispanoamericana, esa literatura independiente de Europa. Y Whitman lo hace, digámoslo así, que con la mano en la cintura y de un solo golpe. Esta es la nueva poesía, aunque probablemente no se proponía crear una nueva poesía, sino una nueva religión, según sus propias palabras. Sí. Soy el fundador de una nueva religión, una religión diferente a las religiones occidentales y probablemente diferente a cualquier otra religión. Si es una religión poética, desde luego, no es un nuevo credo, no es una nueva iglesia, sino es la nueva religión de la poesía, la religión de la subjetividad libre, digámoslo así. Así es, en efecto, Whitman se había propuesto crear un estilo de vida donde vida, poesía y cierta espiritualidad teísta muy próxima al panteísmo, muy próxima al contexto de otros grandes poetas naturalistas norteamericanos, genera un estilo propio. Entonces aquí habría que entender por religión poética una suerte como de cosmovisión, una suerte de perspectiva del mundo, donde evidentemente la poesía es un componente esencial. Sin embargo, Whitman fue un hombre también de acción, fue un hombre incluso en su tiempo polémico, más allá de la homosexualidad o bisexualidad, siempre estuvo celebrando el cuerpo, la vitalidad, las pasiones, los afectos, y además genera, yo creo que más que una poesía, genera como una forma de entender el arte, la literatura. En este sentido, bien lo ha dicho, la literatura hispanoamericana es deudora de Whitman. Borges, que generalmente tiene juicios adversos, lo celebra. Sí. Borges es whitmaniano, como otros poetas hispanoamericanos. Él declaradamente, otros no declaradamente, pero viviendo con Whitman y con el aliento whitmaniano. En este caso es una deuda que no se debería entender como una falta, sino como eso que dice Nietzsche sobre la literatura. Dice, cuando nos enfrentamos al arte, en general, dice Nietzsche, recibimos de alguien más rico. Se trata de recibir de alguien más rico una fortuna. Es decir, somos herederos de la riqueza whitmaniana en este sentido. En el 2019 se celebraron los 200 años del nacimiento de Whitman. Hubo algunas
celebraciones importantes alrededor del mundo. Y me acuerdo haber leído yo participé en alguna, me acuerdo haber leído este artículo de Manuel Vilas sobre Whitman. Manuel Vilas es un escritor español whitmaniano y escribió un pequeño artículo en el que expresa su admiración y también trata de decirnos quién es Whitman. Les voy a leer solo un párrafo. Dice: no celebramos en Whitman ni en Cervantes ninguna inteligencia más allá de la que emana de la simplicidad e incluso de la vulgaridad de la vida. No nos enloquece ninguna pericia literaria, ninguna invocación de la literatura por la literatura, no nos quema la sangre ninguna autorreferencial, ningún logro del estilo. Celebramos una expansión, un ensanchamiento, un crecimiento de la vida, no de la literatura. De la vida. Eso fue Whitman, la vida en expansión, una quemadura llena de belleza. Por eso uno no puede entrar en la poesía de Whitman sin que lo que ahí lee repercuta directamente en su concepción de la vida. De Whitman uno sale habiendo aprendido una lección que no ha sido rebatida hasta hoy. La lección se llama libertad interior. No ha habido después de Whitman ningún escritor que haya añadido ni una coma en esa expansión frenética del don de estar vivo. Es totalmente de acuerdo. Espléndido el comentario. Totalmente de acuerdo. Espléndido, con Manuel Vilas. Es la experiencia de la lectura de Whitman, es la de ser llevado más allá, por encima de la propia mente, la propia subjetividad. Exacto. Más allá del yo también. Llevado más allá de esto. Bueno, inventa otro yo, Whitman. Un yo es una de las palabras que más aparece. Es el canto de mí mismo. Es de un yo cósmico que no deja de ser yo, pero que es cósmico, es partícipe de todos los yos del mundo, los conjunta y los afirma uno a otro. Tiene la capacidad de hacerse otro. Es otra edad al mismo tiempo yo, pero que nunca deja de ser un yo. Es decir, la idea de la individualidad, de una individualidad heroica, filantrópica, democrática y cósmica. Yo creo que hace esto Whitman. Sí. Lo que hizo el romanticismo respecto del paisaje, nos poner al individuo frente a un paisaje sublime. Whitman lo retrotrae a la inmanencia lo invierte y lo lleva al yo. Dice, el yo es sublime. El yo es divino, enorme, es cósmico. Está más allá de lo divino. Exacto. Por encima de Dios lo pone. Sí. Y yo creo que esa es la gran revolución whitmaniana, una revolución en un sentido vital, la revolución de la vida, la revolución del yo, como dice Manuel Vilas, como nunca se había visto como nunca se vio después. Sí, y el comentario de Vilas es muy bueno. Ni una coma se ha añadido. Estaba pensando en Vicente Huidobro, ese gran poeta, creador. Whitmaniano también. Y él celebra a Whitman, pero además lo celebra con cierta distancia porque, a fin de cuentas, Vicente Huidobro sabe que el creacionismo no va a trascender. Hay cierta nostalgia, cierta melancolía de esta imposibilidad, porque Vicente Huidobro era un poeta que afirmaba el despliegue de la subjetividad. Sin embargo, confiesan no haber superado al maestro Whitman. Es increíble aquí como dos grandes poetas y también artífices de vanguardias en América son deudores de una perspectiva vitalista que se afirma desde la singularidad. Bien, pero creo que sería pertinente ir a la obra. Vamos a referirnos a esta obra de colección Visor de Poesía, Walt Whitman, Hojas de Hierba. Adelante, por favor. Es el inicio del canto a mí mismo. Espléndido. Me celebro y me canto, y aquello que yo me apropio, habrás de apropiarte, porque todos los átomos que me pertenecen también te pertenecen. Me entrego al ocio y agasajo a mi alma, metiendo a mis anchas a observar un tallo de hierba veraniega, mi lengua, todos los átomos de mi sangre formados de esta tierra y de este aire, nacido aquí de padres que nacieron aquí, lo mismo que sus padres, a los 37 años de edad, con la salud perfecta, empiezo y espero no cesar hasta la muerte. Dejo a las sectas y a las escuelas en suspenso. Me retiro un momento satisfecho de lo que son, pero no las olvido. Soy puerto para el bien y para el mal. Les permito hablar a todos, arrostrando todos los peligros. Naturaleza sin freno, con energía primigenia.
Bueno, comienza por todo lo alto y no va a terminar. Va a estar así por todo lo alto. Tiene esta voz un acento profético de impulso irrebatible, una fuerza, ¿no? Es como una fuerza en la naturaleza. Sí, es ese entusiasmo llevado cósmicamente, es que inmediatamente transforma. Es imposible leerlo con una intensidad menor. O sea, claro. no es una poesía para leerla en voz baja, para leerlo tranquilo. Es un sobresalto. Sí, es un shot de alegría en estado puro. Lo que más me impresiona es que si leemos alguna de las frases, versos fuera de contexto, nos damos cuenta de que la cultura, no solo en Estados Unidos, la poesía beat es incomprensible sin Whitman. Quizá en todo el mundo la ha asimilado, o sea, es una suerte de ósmosis, dice Roland Barthes, ese gran crítico literario, que la suerte de los clásicos es volverse lugares comunes. Entonces podemos ver que muchas de las frases de Whitman, por ejemplo, ahorita que estaba hablando sobre esa expansión de una subjetividad cósmica, estaba pensando en nuestro querido maestro, a quien siempre le enviamos saludos, Jorge Juanes. Y en efecto aquí vemos esta apuesta que hace el maestro Juanes por esta modernidad estética desde una subjetividad de lo singular. Whitman es el paradigma. Si habría alguien que podría pensarse como el modelo de este ideario estético Foucaultiano de el cuidado de sí, la estética de la existencia, obviamente estaba inspirado en Whitman o el espíritu whitmaniano. Entonces es formidable. De acuerdo en todo. El número 3. He oído a los habladores hablar. He oído la plática del comienzo y del fin, pero yo no hablo del comienzo ni del fin. Nunca ha habido más energía original que ahora, ni más juventud o ancianidad que ahora, y jamás habrá más perfección que ahora, ni más cielo ni más infierno de los que hay ahora. Ímpetu, 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 siempre el ímpetu procreador del mundo. Surgen de la penumbra elementos contrarios e iguales, siempre la sustancia y la multiplicación, siempre el sexo, siempre un nudo de identidad, siempre lo diferente, siempre la generación de la vida. El trabajar con esmero no tiene objeto, los ignorantes y los doctos lo saben, seguros e inconmovibles, a plomo e íntegros, bien cimentados, afianzados y estables, vigorosos como corceles, cariñosos, altivos, eléctricos. Yo y ese misterio estamos aquí de pie. Clara y pura es mi alma, claro y puro es todo aquello que no es mi alma. Falta de uno es falta de ambos, y lo invisible necesita prueba de lo visible, hasta que lo visible hácese invisible y necesita prueba a la vez. Estoy satisfecho, veo, bailo, me río, canto, cuando el amigo amoroso que comparte mi lecho y me abraza duerme junto a mí y se retira al despuntar el día con pasos furtivos, dejándome cestas cubiertas con lienzos blancos que llenan la casa de su abundancia. He de diferir mi aceptación y mi ventura, y he de gritar porque mis ojos dejen de escrutar el camino y porque me muestren menudamente el valor exacto de uno y el valor exacto de dos. ¿Y cuál vale más? Bueno, y en este caso, fíjese cómo menciona con gran naturalidad, con entusiasmo y con gran libertad la inclinación homoerótica. Sí. La libertad de la desnudez y el placer cósmico que le da todo, ser todos y poder acoger a todo lo bueno y lo malo. No es alguien que escoge solamente lo bueno, sino que dice: soy el bueno, soy el malo, soy el piel roja, soy el negro, soy la mujer. Quien golpea a una mujer, quien humilla a un negro, me está humillando a mí mismo. Sí, me parece increíble porque estaba pensando, por ejemplo, en los poemas homoeróticos de Cavafis y también en algunas cartas de Oscar Wilde, y hay pesadumbre, hay una nostalgia melancólica, hay una suerte de tristeza profunda, de una felicidad acontecida en ambos, tanto en Oscar Wilde como en Cavafis. Y en Whitman no, Whitman es la celebración pura, absoluta de la vida. Incluso sus palabras, su lectura me entusiasma, me contagian un poco de este frenesí de la inmanencia. Es una fiesta de la inmanencia, es una fiesta de los sentidos. Estaría muy próximo a cierto Fernando Pessoa naturalista, pero luego empezó a también ahí esta saudade, esta melancolía. Sí. Y además, véase, alguna vez lo he escuchado
en inglés y el ritmo es impresionante, pero aún en español la traducción, que es muy buena en este caso de Visor, recupera esa potencia expresiva, ¿no? Ahora que comentaba que tanto se le debe a Whitman, le debemos también la formulación del verso libre, porque desde luego, porque el verso hispanoamericano se liberó pensando en Whitman, por ejemplo, ¿no? Cómo poder escapar de la rima, cómo salirse de la décima, del endecasílabo y crear una voz libre. Va otro fragmento. Soy de los jóvenes y de los viejos, soy de los necios y de los discretos, indiferente a los demás, atento para con los demás, maternal y paternal, niño y hombre, henchido de elementos vastos y henchido de elementos finos, ciudadano de la nación, de muchas naciones, de las que la más pequeña vale tanto como la más grande, discípulo de los ingenuos, maestro de los pensadores, novicio principiante y sin embargo con la experiencia de miriadas de estaciones, soy de todas las razas y de todas las castas, de todos los linajes y de todas las religiones, agricultor, artesano, pintor, hidalgo, marinero, cuáquero, presidiario, rufián, pendenciero, abogado, médico, sacerdote. Conllevo cualquier cosa mejor que mi propia diversidad. Respiro el aire, pero lo dejo en abundancia tras de mí, y no soy orgulloso, y me mantengo firme. Estos son, en verdad, los pensamientos de los hombres de todas las épocas y de todos los países. No son mis pensamientos originales, y si no fuesen igualmente tus pensamientos, no valdrían nada o casi nada. Si no son el enigma y la solución del enigma, no valen nada. Si no son cercanos y remotos al mismo tiempo, no valen nada. Esta es la hierba que brota donde quiera que hay tierra y donde quiera que hay agua. Este es el aire común que baña el globo. Vengo con música enérgica, con cornetas y tambores. No solo ejecuto marchas en honor de los vencedores, las ejecuto también en honor de los vencidos y de los muertos. ¿Sabías que es bueno ganar la jornada? Yo digo que es bueno perderla. Las batallas se pierden con el mismo ánimo con que se ganan. Bato palmas y aplaudo a los muertos. Soplo en mis clarines con el más grande vigor y alegría de que soy capaz en su honor. Va a venir un momento en que dice, tan buena es la victoria como la derrota. Dice, ¿te alegra la vida? ¿No te alegra también morir? Voy hacia mi muerte con alegría. Y además esta hermandad universal en estos momentos aciagos de la historia, donde el gobierno en turno de Estados Unidos y Norteamérica cierne sus fauces sobre el mundo, es muy pertinente recordar que Whitman también es, y yo creo que él es, como dice Harold Bloom, es uno de los padres fundadores, no solo de la literatura, sino de la cultura norteamericana, ¿no? Habría también, aparte de esta perspectiva fascista e imperialista, es importante recordarlo, otra manera de entender, como lo acaba de leer, desde la hermandad con las naciones, desde la hermandad con los pueblos, con todos los hombres, una hermandad cósmica. Soy el poeta del cuerpo y soy el poeta del alma, y digo que tan admirable es ser mujer como ser hombre. Los placeres del cielo están conmigo y los dolores del infierno están conmigo. Injerto y multiplico los placeres en mi ser, traduzco de los dolores a una lengua nueva. Soy el poeta de la mujer y soy el poeta del hombre, y digo que tan admirable es ser mujer como ser hombre, y digo que nada hay más admirable que la madre de los hombres. Yo entono el canto de la expansión y el orgullo, ávidos salamerías y ruegos bastantes. Yo muestro que el tamaño no es más que crecimiento. ¿Has superado a los demás? ¿Eres tú el presidente? Eso no tiene importancia. Todos llegarán y aún irán más lejos. Yo soy aquel que camina con la noche tierna y fecunda. Invoco a la tierra y al mar que la noche abraza. Estréchame contra tu pecho desnudo. Estréchame, noche magnética y nutricia. Soplan en ti los vientos del sur. Brillan en ti algunas estrellas inmensas. Noche tranquila, me llamas. Noche estival, ebria y desnuda. Sonríe, tierra voluptuosa, de fresco aliento. Tierra de los árboles dormidos. Wow, en algunos momentos, ahorita en el fraseo tan contundente, sentí cierta resonancia con el Zaratustra de Nietzsche. Esa celebración de la inmanencia, esa celebración de la vida, de hacer de la fiesta una vida sin más. O sea, no hay un para qué ni un por qué, no hay un más allá. Sí, todo está en el aquí
El ahora dice, no hay más tiempo que el de ahora, no hay más plenitud ni más exuberancia que la de ahora. Esta es una de mis partes favoritas. Dice, yo soy Walt Whitman, un cosmos, el hijo de Manhattan. Turbulento, carnal, sensual, comedor, bebedor y procreador. Ni sentimental, ni erguido por encima de los hombres y mujeres, ni alejado de ellos, ni modesto ni inmodesto. Arrancad los cerrojos de las puertas, arranquen las puertas mismas de sus quicios. Quien degrada a otro me degrada a mí, y todo lo que dice o se hace vuelve al fin a mí. A través de mi ser la inspiración divina se agita y se agita, a través de mi ser la corriente y el índice. Pronuncio la palabra prístina, hago el signo de la democracia. Por Dios, yo no aceptaré sino aquello cuyo duplicado acepten todos en las mismas condiciones. Brotan de mí muchas voces largo tiempo mudas, voces de interminables generaciones de prisioneros y esclavos, voces de los enfermos y los desesperados, de los ladrones y los enanos, voces de ciclos de preparación y crecimiento, de los hilos que unen a los astros, de los úteros de la simiente paterna y de los derechos de aquellos a quienes los otros pisotean, de los seres deformes, vulgares, simples, locos, despreciados, niebla en el aire, escarabajos que arrastran su bola de estiércol, brotan de mí vedadas, voces de los sexos y las lujurias, voces veladas cuyo velo aparto, voces indecentes que yo he clarificado y he transfigurado. Yo no me cubro la boca con la mano, me conservo tan puro en mis entrañas como en mi cabeza y en mi corazón. La cópula carnal no es para mí más vergonzosa que la muerte. Creo en la carne y en los apetitos. Ver, oír, palpar son milagros, y cada una de las partes y extremos de mi cuerpo es un milagro. Veo su entusiasmo por leer. Sí, quise aprovechar todo el tiempo posible para la lectura. Walt Whitman es una experiencia, es una transformación, Sí. es el encuentro con eso que en todos nosotros va más allá de nosotros. Claro. Y contagia porque a diferencia de los libros de autoayuda que finalmente nos sumergen en el orden establecido, en todo momento hay una expansión, incluso una apertura de la subjetividad, así como diría Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Me parece impresionante, además en el momento, porque es contemporáneo de Oscar Wilde, Walt Whitman, sí. Un contemporáneo de Nietzsche. Sí, también. y bueno, y también estaba pensando en esta otra gran poeta que admiramos muchísimo, Emily Dickinson, y cómo es que los dos han contribuido a la renovación de las letras norteamericanas, inglesas y modernas, y se encuentran casi en un espacio antitético, aunque desde luego habría un punto de encuentro que sería la resignificación, no sé si de la experiencia espiritual o lo sagrado, lo divino. El cuerpo. En Whitman esta celebración festiva de la carne es absolutamente de una actualidad impresionante, incluso ahora que recién estuve volviendo a leer este concepto de Les Guattari de el cuerpo sin órganos, aquí está presente, o sea, aquí está, usted decía, hay una religión, sí, es una religión de los sentidos, es una poesía de la vida misma, exacto, es corpórea, es una poesía corpórea, y además, véase, hay una conexión con el otro, en todo momento, en lugar de haber un encierro, siempre hay una celebración y el encuentro con el otro. Esto sería una distancia abismal con cierta poesía contemporánea encerrada en un egotismo solipsista. En Whitman es una subjetividad, pero como bien lo dijo, abierta, ¿no? Expansiva. Sí, ese verso fantástico en el que dice: si mis pensamientos no fueran tus pensamientos, no valdrían nada. Exacto. ¿Algún comentario de cierre? Pues yo estoy totalmente agotado con la lectura, fascinado con la lectura, y es como eso que decía Platón de la poesía que es como un anillo magnético que se conecta con otros anillos, con otros anillos y con otros anillos, como una cadenita de clips, y nos hace participar. Sí, es como un anillo magnético. Aquí está en la poesía de Whitman toda su energía, su demonio expansivo interior que recibimos dándonos cuenta que somos mendigos sentados sobre ollas de oro, como decía Schopenhauer, ¿no? Así es. Bueno, nos resta invitar al público para que lea, se acerque a Whitman. Finalmente diría Italo Calvino, los clásicos siempre es algo distinto de lo que se suele decir, entonces no hay nada más que la experiencia que el lector, la lectora puede experimentar al acercarse a Whitman,
que, como lo podrán ver, siempre es actual, siempre es vigente y siempre está cargado de sorpresas y de emociones, de afectos. Así es. Muy bien, esto fue La Vuelta al Mundo en 80 libros. Estuvieron con ustedes Javier Acosta y Sigifredo Esquivel. Hasta la próxima. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Así termina Avance Universitario. Nos escuchamos en una próxima emisión con más conocimientos, opiniones e información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas. Avance Universitario es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la UAS. Somos Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos innovación, compromiso e inclusión.